Buenas noches. Un jueves más y esta vez con alguien muy interesante. Además tenemos una sorpresa. La persona que me habló de Bartolomé, que es quien nos acompaña esta noche, también nos acompaña para hacer la entrevista que sea más mágica, que sea más entretenida, que sea muchísimo más brillante. Y esta noche os presento a Bartolomé Bioque. Buenas noches, Bartolomé. Buenas noches. Encantado de colaborar y de saludaros. Un placer tenerte aquí. Y también a Jaume Cluet. Él fue quien me habló de ti, Bartolomé. Y bueno, aquí estamos para la magia total. Porque Bartolomé, he estado investigando un poquito. Y tú sí que eres investigador, pero investigador en muchísimas cosas. Has investigado en las culturas antiguas, en antropología, en esoterismo, bueno, y tienes un montón de libros escritos. Claro, cuando contacté contigo, me dijiste, yo puedo hablar de muchas cosas, ¿de qué vamos a hablar? Dije, madre mía, pues aquí te tenemos, Bartolomé. Y esta noche con Jaume, muchísimas gracias. Ese es el regalo que tengo también de poder saludar a Jaume. Hemos compartido muchísimas experiencias. Hola Jaume, y espero seguir compartiendo muchísimas más. Él sí que es un buen erudito, ¿eh, Jaume? Bueno, no tanto. Bueno, entre los dos haremos un programa maravilloso porque de lo que vamos a hablar, este tema precioso que a mí me encanta, que son las culturas súper antiguas, la cultura megalítica. Y Jaume me habló de Serós, de Lérida. Pero, Bartolomé, empieza por donde quieras. Bueno, yo creo que en Serós bien merece la pena empezar por él, porque ahí compartimos una buenísima experiencia y que fue un hallazgo casual, ¿no? Estaban haciendo una ampliación, creo, del canal sí. y una excavadora encontró una estela impresionante. Hubo un punto de mala suerte en el sentido de que la estela se rompió, no se partió, pero vamos, de cara a la investigación y al estudio y lo que nos permite, los criterios que nos permite establecer en cuanto a civilización en esa zona, no le afecta para nada. Es un buen punto de partida, Jaume. Sí, explicarnos, por favor, para quien no lo sepa, ¿qué es una estela? ¿Sí, Jaume? No, Bartolomé. Bueno, era un punto. Las estelas son clásicas en todas las culturas, ¿no? Se levantaban básicamente para señalar límites geográficos en algunos casos, en otros casos que era para indicar ciertamente vamos a llamar lo que sería un centro de poder, un centro sagrado. Y a mayor altura o grabación, la importancia de la estela estaba marcando también la importancia del territorio y la importancia de la persona que lo ocupaba. Hay estelas muy antiguas, si lo transponemos, por ejemplo, al mundo maya, hay una muy conocida que es la estela de Quiriguá, que está datada en una época que para la antropología oficial eso le rechinaría, porque si se le hacen las pruebas de cuándo fue datada, nos está hablando de una época muy antigua que ya nos llevaría a civilizaciones antiguas, ¿no? La de Serós, pues lo que está indicando es que ahí hubo un asentamiento
dentro de ese periodo del Neolítico, importantísimo, porque la altura, las dimensiones de la estela, la grabación que tienen, nos están indicando, pues eso, a quién pertenecía, a la época. En muchos casos, esas estelas aparecen también acompañados de dólmenes, menires, otros elementos de la época, pero bueno, sin quitar importancia a Serós, que además la importancia del hallazgo es que fue in situ, porque cuando se ha sido trasladado, como hay algunos lugares míticos que conocemos en la parte de Girona o en el mismo bosque de Brocelambia, que tiene una cultura neolítica impresionante también, pues resulta que han sido trasladados. De estos conocemos muchos casos. En el lugar que se encontró, luego después se construyó un ad hoc y allí está representado maravillosamente. Muy bien. Es un lugar importantísimo y continúan estudiándolo. Sí, ciertamente. Y no se sabe... Llama. María, no, es igual, di. No, que no se conoce demasiado, que no es que haya mucha publicidad ni sobre él. No, realmente dentro del mundo académico y de especialistas sí, pero a nivel del público en general no. Lo que tenemos que decir que este hallazgo que se realizó a principios de los años 2007 o 2005, ahora mismo no me acuerdo del momento, se tardó todavía unos 10 años hasta que no se preparó, digamos, el museo que existe en esta pequeña población lleidatana de la provincia de Lleida y que está prácticamente a tocar de Artesa, ¿no? Y entonces ahora sí que se está haciendo una buena promoción de este conjunto, de esta estela menhir, y realmente se ha catalogado de una gran importancia, incluso grandes especialistas del mundo megalítico, de la prehistoria, van a visitarlo, ya sea con sus escuelas o particularmente. Esta estela menhir la podríamos catalogar en torno al año 3500 antes de Cristo, 3400 aproximadamente. Sí. Y realmente es una pieza excepcional. Los especialistas creen que pertenecería dentro del gran ámbito de Languedoc, del sur de Occitania, juntamente con el norte del Pirineo leridano, ¿no? Y que habría un conjunto de piezas muy, muy similares. Y realmente, comparativamente con lo que se ha encontrado también en la Bretaña francesa, es una pieza excepcional. Con Bartolomé ya hemos hecho algún viaje a la Bretaña francesa, conocemos muy bien todo lo que nos ofrece pues Carnac en especial, ¿no? Y realmente es muy, muy sorpresivo. Y lo más sorpresivo fue esta estela menhir que se encontró, tal como decía Bartolomé al principio, haciendo un ramal extra del canal Segarra-Garrigues, cerca de Pons, de donde se toma el agua del embalse de Rialp. Pues casualmente se encontró esto enterrado allí, ¿no? Y rápidamente se llamó a los arqueólogos especialistas de la Universidad de Lleida y a partir de entonces ya empezaron a catalogarlo. Lo que sí es curioso es que el lugar donde se encontró siempre ha sido un espacio sagrado, incluso que ha llegado hasta nuestros tiempos. Desde antaño, en Artesa de Segre, se sabía que aquel sitio, el sitio donde se encontró esta magnífica estela menhir y de la cual se ha hecho un museo, desde antaño la tradición ha pervivido hasta la actualidad e incluso existe un pequeño monasterio perdido por allí entre el entrebosque que hay, que es el monasterio de Refet, muy, muy pequeñito. Y muy interesante. Y muy interesante. Muy interesante, sí, señor. Sí, y bueno, los estudios que estaban haciendo los antropólogos en relación con la estela nos hablarían también de que formarían quizás parte
de todo lo que fuera un conjunto funerario, o no. Eso está por determinar. Porque, claro, esta estela, la importancia que tiene también son los grabados que tiene. No es solamente un menhir. Estamos hablando de una estela por la serie de grabados que tiene. Cuando yo tuve la oportunidad de visitarla, estuvimos con Jaume en la primera ocasión, me recordaba muchísimo lo que son los grabados rúnicos, la cantidad de espirales y de señales, por dar una imagen que seguramente por parte de las personas que nos puedan estar viendo es muy conocida. En la tumba real de Newgrange hay como una especie de, en Irlanda, hay como una piedra grande que serían los restos seguramente o bien de algún estelo o de algún menhir que está un poquito antes de la entrada de ese lugar, y también hay una serie de grabados, y esos grabados muy posiblemente formarían parte de lo que sería un alfabeto. Ya sabemos que en aquellas tierras el alfabeto rúnico se expresaba así en base a grabados y manifestaciones de ese tipo. Yo creo todavía que esa estela de Serós, la datación que tiene por el carbono 14, efectivamente la está datando ya en cuanto a antigüedad, de la importancia de lo que fuese bien un centro religioso más que funerario en sí, puesto que muchas veces no se separaban. Si recordamos, por ejemplo, los castrum que se encuentran en las costas de Galicia, o sea, coexistía el poblado y lo que es propiamente el centro funerario. Todo formaba parte de lo que era un lugar sagrado. Y claro, en ese lugar sagrado se colocaba un menhir o una estela, la más alta posible, que se distinguiera bien desde la distancia, para avisar a los demás de decir, aquí está el rey, aquí hay un señor importante, este es un dominio importante. Y eso cataloga esa estela de Serós como un lugar muy, muy importante. En Girona, sobre todo en la parte de la Ampurdá, desgraciadamente, como hemos podido constatar, hay muchos menhires, pero también muchos de ellos han sido desplazados. Hay otro en la provincia de Girona, cerca de Banyoles, en Besalú. En realidad, toda la parte de Cataluña que entronca con lo que es el país cátaro y también con Francia, en la zona bretona. Todo ese canal desde Galicia, la cornisa cantábrica, todo esto fueron lugares habitados, muy, muy importantes. Y es apasionante estudiar la fenomenología, porque yo digo que el primer sacerdote fue un chamán, la primera religión fue chamánica, el primer culto que iba fue a la naturaleza, fue el culto al agua, el fuego, el aire, la tierra. Un bosque se convirtió en un espacio sagrado porque ellos lo sacralizaban. Y allí, dentro de esos espacios sagrados, que ojo, porque no pensemos que eran personas, en el sentido coloquial, ¿no?, que le llamaríamos hoy personas incultas, porque su grado de percepción de otras realidades, ese sí que lo tenían muy bien desarrollado, porque hoy las mujeres y los hombres del siglo XXI, con métodos científicos, se estudian, por ejemplo, ya que Jaume también lo citó, un lugar importantísimo como son los alineamientos megalíticos de Karnak, y allí hay una serie de coincidencias, o Stonehenge o cualquiera otro, Lagajar, Montenegro. Es que hay una cultura riquísima, y algunos de ellos nos plantean algún enigma, que ahora ya supongo que a lo largo de nuestra conversación también nos acercaremos a ellos, ¿no? Por cómo podía ser que unos pueblos primitivos, teóricamente, sin conocimientos apropiados, vamos a decir, eso ya se demuestra que no es así, porque desde la cultura de los sumerios babilónicos ya hablaremos del conocimiento astronómico que tenían, pero ¿cómo podemos explicar y qué interés tenían en la precisión de sus enclaves, en las orientaciones de los solsticios, de los equinoccios, de determinadas constelaciones? No cabe ninguna duda que la estela de Serós cubría y cumplía absolutamente con todos esos protocolos. A mí no me cabe la menor duda. Lo curioso es cómo se encontró, como nos ha comentado Jaume, cuando estaban haciendo lo del canal. Entonces, por esa zona tiene que haber mucha más información, mucha más vida, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y cerca de Artesa, que tiene esos agujeros en la montaña tan especiales. Sí, y bueno, y encontramos en el museo, Jaume,
había restos de conchas, de haber formado parte de collares y otros elementos decorativos de la época, y nos habla también de unos movimientos geológicos importantes, desde esa época. Pero claro, en este caso fue el azar, bienvenido el azar, que permitió que saliera a flote. Ahora hay que invertir en estas cosas, ya se sabe. Se descubre un yacimiento, pero luego después hay que aportar personas y medios. Sí, realmente. Y hay una anécdota que es bastante curiosa sobre el tema de esta estela que está partida en diferentes partes, la que conserva, digamos, la figura propia que está incisa sería un sacerdote o una sacerdotisa que está grabada, tanto por la parte frontal como por la parte posterior. Uno de los amigos nuestros que ha trabajado en este tema del descubrimiento nos dijo lo que era el que inicialmente llevaba el museo. Nos dijo que por su experiencia él había visto que curiosamente ciertas mujeres tenían aprensión cuando contemplaban, digamos, esta figura. Les afectaba. Así como nos comentaba que, bueno, a los hombres la mayoría nunca habían expresado ningún sentimiento, había mujeres que les cogía como una aprensión, les cogía como ganas de llorar o les afectaba psíquicamente. Entonces, la pregunta sería, ¿esta pieza aún está cargada? ¿Todo ha sido partida y todo eso? Bueno, en las mediciones que se hacen con aparatos ultrasensibles, en el siglo XXI, dentro de los yacimientos, por ejemplo, de los menires en Karnak o en Montenegro, o donde hay una cierta agrupación, pues realmente las mediciones están hablando de una energía. Y hay un dato que no quiero dejarlo a la memoria, que es que, claro, el tipo de vibración que tiene el menhir, muchos de ellos, igual que la estela, están construidos con rocas que tienen una gran cantidad de silicio, el componente básico. En la parte que está plana es la parte que irradia con más potencia esto, y se hicieron mediciones y se encontró la energía de meditación está en 25 Hz. Para una persona que pudiera levitar, estaría en 25. La meditación en 7 hercios. Y en estas rocas se encuentran una energía entre ambas. Es decir, que si nosotros, dentro de un campo energético, nos pusiéramos en determinadas condiciones y estados, experimentaríamos fenómenos, vamos a decir, metafísicos, ¿no? Algo que la física no podría explicar, porque esa medición está garantizada. Yo me recuerdo de los últimos que visité en Karnak, hay el pequeño Menek y el gran Menek, hay algunos alineamientos que tienen mayor o menor cantidad de menhires, de todos modos es impresionante. Me fui al Petit Menek, que hay menos y que está también menos masificado, vamos a decir, aunque no es que sean muchas las personas que lo visitan, pero no está masificado, pero con menos visitantes. Y además en una época del año que lo podíamos hacer con mucha tranquilidad, y realmente te puedo decir que allí personas sin unas características de sensibilidad especiales, sin ir premeditados, sin estar preparados, experimentaron algo que ellos, como decía Jaume, ¿no? Las mujeres son por naturaleza son más psíquicas, son más refinadas psíquicamente que el varón, por general. Y entonces notaban notaban esa vibración. Claro, eso hay que aprender a canalizarlo. Y ya que tú has nombrado, Ana, con mucho criterio la palabra magia, porque la palabra magia es emocionante, yo no me resisto a explicar, por ejemplo, hay un mito, pero claro, muchas veces los mitos se hacen realidad. Sabemos que las famosas murallas de Tebas, hay muchas explicaciones, 1001 teorías de cómo se construyeron. Hay una que la relacionan con el mito de Alfión,
y explicaban que se colocaba delante de piedras que eran, se labraban previamente, se les daba la forma y se elegía el tamaño que luego habían de ocupar en la estructura defensiva. Se ponía el mago delante, iba tocando una flauta, una melodía, y las piedras se reducían de tamaño. Imagínate, una procesión de piedras levitando una detrás de otra, ¿no? Hasta que llegaba a su lugar en la muralla, la colocaban en su sitio y luego adquiría el tamaño real. Pero eso es en Egipto. Pero hay leyendas recogidas, por ejemplo, de los menires, del campo de menires de Karnak, en el que explica que en determinadas noches de luna llena, el mago Merlín se colocaba delante de esos menires, está muy cerca del mar, que allí es el océano Atlántico. Entonces él iba tocando su flauta, los menires se ponían en fila uno detrás de otro, llegaban al mar, se bañaban, se rejuvenecían, recuperaban sus fuerzas y luego al sonido de la flauta volvían de nuevo a su lugar de origen y se asentaban. Y así se habían regenerado energéticamente. ¿Hay relación entre una leyenda y un mito o entre dos leyendas? ¿Qué relación existe entre Egipto y estos campos de Karnak? Lo que sí que hay es, desde luego, nosotros asistimos en esa época del Neolítico, tan lejana que nos parece en el tiempo, a que el hombre primitivo, como el hombre y la mujer del Neolítico, ya tenía unos principios religiosos, unos principios anímicos, vamos a decir chamánicos. Recuerdo que el Eudald Carbonell, cuando publicaba sobre el yacimiento de Atapuerca, decía que había encontrado, eso cuando ya estaba muy avanzado, o sea, los trabajos sobre Atapuerca, y habían descubierto los primeros enterramientos rituales, personas que estaban enterradas en una determinada postura y la cara orientada para que el sol del este, el sol saliente, les devolviera la vida, igual que ocurre en el túmulo real de Newgrange, igual que ocurre en Barneneck, Jaume, otro lugar importantísimo. Sí, Barneneck realmente es que está prácticamente ya al final de la costa ya bretona. El desplazamiento es largo porque en comparación con Karnak son todavía unos 200 y pico de kilómetros que hay que hacer para conocerlo. Para nosotros fue una auténtica sorpresa. El conjunto megalítico de Barneneck es realmente extraordinario. Es poco conocido, realmente es poco conocido. Entonces, bueno, una cosa serían las leyendas, los mitos y otra cosa serían las construcciones megalíticas que hemos estudiado yendo a Karnak, a Logmarakie, a Barneneck, y el de Barneneck realmente nos sorprendió, sobre todo también por su ubicación delante del extremo de la costa armoricana. Con unas vistas... Al final de todo, Unas vistas... Mira, también fue descubierto, es lo que decimos del azar o la casualidad, ¿no? En Newgrange, ¿quién iba a poner, por ejemplo, que un ingeniero inglés estaba paseando por aquella costa en una fecha que era muy, muy cercana a lo que era el solsticio de invierno? Y entonces, cuando entró en pleno día del solsticio, le dio por entrar en el túmulo y durante 10 minutos aproximadamente hay una tumba de corredor, es decir, encima de lo que es la entrada que se ve principal, en una pequeña obertura, y por allí entra el rayo del sol e ilumina exactamente el fondo de la cueva. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que pasaba allí? Pues lo que pasaba era muy sencillo. Al rey que había muerto, que había desencarnado, bueno, en primer lugar ellos ya creían en la reencarnación. Creían de tal modo en la reencarnación que se dejaban préstamos para pagar a la vida siguiente. O sea, esto es creer, ¿eh? O sea, ya lo creo. Lo que no puedas no me lo pagas en esta vida, me las pagas en la que viene. La siguiente. Pero bueno, lo revestían con sus vestiduras sagradas, lo sentaban en el fondo de la tumba y los rayos del sol le iluminaban de nuevo, con lo cual el rey volvía a la vida, se iniciaba el ciclo. El ciclo sagrado lo podemos representar siempre de una forma circular.
no de forma rectilínea. Sí. O sea, nosotros marcamos los acontecimientos en una forma rectilínea. No, el tiempo sagrado es circular y se repiten los acontecimientos, se repiten. Entonces, hay muchos de ellos que están esperando, pues eso, que le demos una interpretación adecuada, que se salga no solamente del ámbito científico. Yo no estoy en contra, en absoluto, de lo científico, muy al contrario, pero no todo se puede racionalizar. Es decir, hay otras dimensiones, hay otras realidades, hay otros sentidos de percepción y poco a poco, hoy, por ejemplo, con el mito de Alfión, la teletransportación, bueno, la física cuántica está demostrando, y yo creo que dentro de nada lo veremos aplicado, el descubrimiento ya está hecho. Ahora hace falta encontrar la tecnología. Pero yo recuerdo en una exposición que se hizo en el Centro de Cultura Contemporánea, se llamaba La Llum Negra, en el que ya se hacía la teletransportación. Es decir, una persona que está aquí y aparece en otro lugar. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues estamos hablando de que el tiempo, el tiempo y el concepto tiempo es otra cosa, lo tenemos que aplicar, ya está aplicado en las matemáticas, ¿no? Como la cuarta dimensión, pero es que no, estamos en un momento, creo yo, apasionante, que nos permitirá profundizar mucho más en esos enigmas que tenemos, ¿no? Desde la Estela, desde Karnak y todos estos lugares. Sí, y todo esto es realmente muy curioso porque el año pasado, con un pequeño grupo que trabaja también el tema megalítico y las energías, estuvimos en Stonehenge. Y realmente la cantidad de gente que había en Stonehenge, después de 2 años cerrado por el tema de la pandemia, estamos hablando del 2023, desde el 2020 hasta el 22 prácticamente se había cerrado. El contingente de masa humana que había en Stonehenge era impresionante. Entonces, esto atrapa a la persona humana, atrapa al colectivo, porque este legado que nos han dejado todas estas antiguas culturas a través del megalitismo en Europa, esto se demuestra pues visitando lo que hemos dicho, Karnak, Locmaraquier en la Bretaña, en Inglaterra, Stonehenge, Avebury, en Irlanda, Newgrange. Y no tenemos que olvidar también otro punto que quizás no es tan visitado, hemos mencionado también Barnenet como un sitio bastante desconocido, el punto sumum del tema megalítico. Habría que hacer un paralelismo entre Stonehenge y sobre todo la isla de Gabrinus. Sí, Gabrinus, con los grabados, lo que hay en Gabrinus es importantísimo. Afortunadamente esa se conserva mejor porque tiene más difícil el acceso, ¿no? Pero yo en Stonehenge, en lo que refiere Jaume, yo hay una pregunta que siempre me hago. Vamos a ver, vamos a irnos 4.000 años antes de Cristo atrás. Total, sí. 6.000 años, eso no es nada. Yo digo que el tiempo es el espacio que hay entre dos recuerdos. Entre un recuerdo de la infancia ahora, a eso le llamamos tiempo. Bueno, pues 6.000 años en el tiempo, en ese tiempo, es relativamente poco. Pero, mira, si resulta que allí se espera la salida del sol en el solsticio, que se alinea perfectamente con lo que se llama el tocón, ¿no? La punta del fusil teórico, ¿no? De este Stonehenge, nada más que hay que pensar una cosa. La precesión de los equinoccios hacen que cada 2.560 años se pase de un signo a otro. Por cierto, y hago un paréntesis, esa cifra ya la conocían los sumerios babilónicos desde 3.500 a.C. O sea, como un pueblo de ganaderos o de agricultores podían conocer el gran ciclo procesional de 25.920 años y la precesión del signo de 2.560 y la división de la circunferencia por 12 partes y el cálculo sexagesimal. Y cuando le preguntamos a esto, si no acudimos a los mitos, nos quedamos estupefactos. Entonces dicen ellos que había un personaje que se llamaba Oanne
que salió del mar y que les enseñó las matemáticas y la astronomía. Pues entonces, desde ese punto de partida, sumerios babilónicos, dos grandes corrientes, desde el Valle del Indo y luego después eso nos llevaría a la literatura y a otros aspectos, pero parte de esa corriente y esa formación le llega a los constructores de Stonehenge. Pero si hoy en día, en el año 2024, DC está absolutamente alineado con el solsticio, no estaba alineado cuando se construyó. Por tanto, ¿qué objetivo? En primer lugar, poseían una capacidad de cálculo maravillosa, porque 6.000 años antes ya calcularon que en el año 2024 estaría exactamente allí, en ese punto de salida. ¿Nos querían indicar algo, esa alineación perfecta que ahora tenemos? ¿Querían indicarnos una marca estelar, una marca en el tiempo? Pues yo esa es la pregunta que me hago. Espero que también el mundo científico nos ayude a encontrar una respuesta, porque claro, hay muchas preguntas de este tipo que están ahí con una gran incógnita. O bien se admite que nosotros nos precedió en otra época una civilización anterior que tenía ese conocimiento y que ha dejado el conocimiento, no viene un fin del mundo, aquí se acaba aquí y todo se acabó. Vienen cambios y mutaciones y transformaciones. Ahora yo creo que estamos en momentos de parto, que decía no sé si era Sócrates, ¿no? Decía, hijitos míos, estoy en un momento de parto, va a dar a la luz, porque sus discípulos lo alumbraba al conocimiento, los voy a dar a luz, que no es otra cosa que salir de las tinieblas y dar a la luz. La mujer cuando da a luz es esto, el feto que está en su interior, en el útero, que se está gestando, cuando está preparado, sale y da a luz. Pues bueno, hoy el tiempo va muy deprisa y yo creo que estamos en un momento apasionante para vivirlo con intensidad y que nos esperan sorpresas, muchas sorpresas. Estoy de acuerdo contigo, Bartolomé, lo que no sabemos hacia dónde vamos, entre comillas, pero vamos poniendo esa intención a darnos la luz, ¿no? Claro. Y esa luz está recogida justamente en el mito de Ares Dionisios, que estando él, este dios primordial en la oscuridad, se puso a dar vueltas y con un hacha de piedra empezó a moverla sobre el aire, sobre el espacio negro, y a base de hacer esos movimientos dio a luz y se hizo la luz, ¿no? Y este mito está perfectamente reflejado en la isla de Gavrinis. En Gavrinis hay hachas y la isla de serpientes. Gavrinis. Tú cuando ves las hachas, esas Sí. hachas representadas neolíticas, grabadas en la piedra, y entras en el túmulo, en este fondo oscuro, y te van enseñando todos estos grabados, realmente te quedas perplejo. Hachas aparecen también con mucha frecuencia, Jaume, en los yacimientos cretenses, en Creta. Sí, es que está todo interrelacionado. Y además, con una particularidad que tiene Creta, que hay dos estelas, dos tipos de escritura, lo que le llaman la lineal A y la lineal B. Una de ellas, creo que fue la B, ahora no me gustaría equivocarme, fue traducida por un ingeniero, y era un ingeniero matemático inglés, y lo que pasa es que hubo la desgracia que murió en un accidente de moto muy, muy joven. Y la otra la dejó sin describir. Bueno, eso tiene que ver con otra civilización apasionante también, muy antigua, que se conoce con el nombre de los etruscos. Y su escritura en forma de cuñas tiene un paralelismo con lo que son los alfabetos rúnicos. Yo no digo que en cuanto a símbolo represente exactamente igual, ¿no? Pero claro, sea chamán, sea sacerdote, un chamán trabajando en un claro del bosque es lo mismo que un cardenal revestido con todos sus atributos en una iglesia católica, porque él está revestido absolutamente de todos los atributos que le concede la madre natura.
Sí. Y ellos se apoderan. ¿Cómo se explica si no, además, ya que hablamos de neolíticos, no solamente menires y estelas, Jaume, también las cuevas? ¿Qué Sí, ocurre en determinadas cuevas? En la cueva de Gargás, sí, en la cueva de Lombrives. Bueno, Gargás es apasionante, la de las manos, y tantas otras. En la cueva de San Bartolomé, en el cañón de Río Lobos. Es una cueva también. La cueva no deja de ser la matriz y todo lo que es la parte del Pirineo en la parte del sur, en el sur de Francia, todo lo que es el Ariège, toda esa parte está lleno de cuevas, cueva de Belén, cueva, donde el mundo cátaro hizo allí también sus iniciaciones, sus rituales y sus trabajos, sobre todo cuando fueron perseguidos por, entre comillas, Santa Inquisición. sí, Donde no llegue la palabra de Dios, llegará una buena estaca. Eso decía, Sí. eso es filosofía pura aplicada de Santo Domingo de Guzmán. Ese era su lema. Donde no llegue la palabra de Dios, llegará una buena estaca. Ustedes me papeles que ya los perseguiré. Mira, pero la Inquisición sigue viva y actual en el siglo XXI. bueno, pero la Inquisición no conocía nada del mundo megalítico y por suerte ahí no se metió. No, se metió contra afortunadamente. los cátaros, que era la contracorriente, en este caso cristiana, ¿no? Pero Sí. del mundo megalítico, por suerte, no conocía Afortunadamente nada. ahí. Y todos esos redescubrimientos que se han hecho han sido muy importantes. Yo querría resaltar esa importancia de Newgrange. El hecho de penetrar dentro del túmulo realmente es una experiencia única. La lástima es que, claro, hoy en día las visitas son rápidas y no te dan demasiado tiempo. Al igual que cuando visitamos Gavrinis, está en una isla, te tienes que desplazar con una pequeña embarcación. Y entonces ya solamente entrar allí y ver todo el simbolismo mágico que está reflejado sobre las piedras que te las van iluminando, realmente te das cuenta que aquel centro es un centro muy potente a nivel de energía. E incluso se dice que estas hachas representan este poder energético, ¿no? La arqueóloga que nos llevó allí, yo le pregunté a ver si nos podía explicar un poco sobre este concepto simbólico del hacha como elemento primordial de la alta magia. Y me dijo que no había nada que comentar sobre el tema. Pues y eso demuestra que aún los arqueólogos tienen que estudiar mucho sobre el simbolismo. Y observar, mira, en el Park Güell, en el muro que rodea todo lo que es el Park Güell, que está representando una ola también, en el muro que rodea el exterior, aparece pentagramas, la estrella de 5 puntas y hachas de doble filo. El hacha de doble filo tiene un significado simbólico importantísimo. Y las hachas aparecen en Creta con todo lo que es el culto sagrado de la tauromaquia, y estamos hablando también de unos tiempos antiquísimos. Es decir, que ya no es solamente aquí en el continente europeo, es que se encuentran escribí en su momento un libro que le llamé lugares, Misterio del Mundo Antiguo, Misterio del Mundo Antiguo, en el que elegí la base, la conclusión era que entiendo que veníamos de otros mundos, que hubo una civilización anterior a la nuestra, que fue la civilización atlántica, que dejaron hay señales en todo el mundo, esparcidos por todo el mundo. Y elegí como símbolo la pirámide escalonada, no las pirámides, que ya sabemos que hay muchas, sino además las escalonadas. Pirámides escalonadas desde la primera dinastía egipcia, o la tercera dinastía, que es la de Saqqara, Zoser, que estamos hablando de 3000 y pico años antes de Cristo, y ya aparece una pirámide escalonada, y la hay en Canarias, y la hay en Yonaguni, y las hay en el México azteca, y las hay en Caral, en el Perú. Es decir, ¿cómo es posible que un símbolo... En Sumeria. En Sumeria, el Zigurat sumerio. Pero ¿cómo es posible que aparezcan en lugares tan distantes en el tiempo, en el espacio al menos, esas muestras? Tenemos que admitir que hay un espacio, pero tenemos que el mundo científico
en este caso yo creo que también con una cura de humildad deberá de aceptar otras premisas. Si no es así, vamos a estar siempre dando vueltas y vueltas sin aclararnos. O sea, hoy en día creo que cada vez se puede defender menos de que la civilización en lo que fue el continente americano no entró por el estrecho de Bering cuando todo aquello se podía pasar, porque hay yacimientos en Cabo Verde, en Chile, yacimientos en Milwaukee, en el centro, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, que la datación ya no del carbono 14, que las pruebas con el isótopo del carbono 14 son bastante precisas, pero hoy en día se han mejorado muchísimo y están coincidiendo en dataciones de aproximadamente, vienen a parar en el 10.000 antes de Cristo. El neolítico ya sabemos que desde el 4.000, aunque hay una construcción en Stonehenge que últimamente están hablando del 4.500. Bueno, parece que 500 años es nada, pero es mucho. Es igual que cuando hablamos de Egipto. Hablar de Egipto sin hablar de qué dinastía es hablar nada, porque el Egipto moderno, el medio y el Egipto antiguo, si nos vamos a los reyes, a los faraones míticos, al rey escorpión, etcétera, etcétera, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, y hemos de admitir que ha habido otras civilizaciones. Mira, en este caso creo que fue un gran historiador, se llamaba Manetón, en el que le dieron que hiciera la lista de los reyes, los faraones egipcios, y él llegó y fue haciendo la lista, la podemos comparar también con la que hay en Abidos, la lista de los faraones, pero él concluye así: y hubo un tiempo en que los semidioses, es decir, el faraón es el semidios, gobernaron durante cientos y quizás miles de años. Vale. Esa es la parte final que nos deja. O sea, se coge la lista de Manetón en cuanto a cronología, porque él va datando, y sin en cambio ese párrafo final se queda ahí como un poquito olvidado. No, él está hablando de que hay otro reino mítico, bueno, otra civilización, otro mundo que nos precedió, y esas culturas ahí están. Sí, y todo esto realmente, a mí lo que más me impresionó cuando fui a Egipto fue la pirámide escalonada, tal como decían, porque de esta pirámide hay que entender que la ejecución, y eso nos ha llegado hasta nuestros tiempos, nos hablan de que la hizo el mago asociado al gran faraón Soser, que fue Imhotep. Imhotep, para los griegos, cuando llega la época de Alejandro el Magno, lo van a designar como Hermes Trismegistro, 3 veces nacido. Y de allí, a través de los griegos, toda esa cultura ancestral y mágica, porque hoy en día ya los mismos arqueólogos reconocen que esta gente manejaba la magna ciencia, porque la magia significa magna ciencia. Y esta plasmación de esa magna ciencia con la construcción de la pirámide escalonada y todo el conjunto ceremonial que lo envuelve es realmente sorprendente. Y esto nos llegará a través de los griegos como la filosofía hermética, que se va a utilizar a través de los movimientos como los rosacruces y los movimientos herméticos que van a expandirse en Europa a partir del siglo XVI hasta el XVIII, hasta que no llegue la Revolución Francesa. Entonces esa tradición milenaria, yo diría que milenaria, nos viene a través de ese conocimiento de Egipto, y la catalogación que se ha hecho teórica de esos 2.000, de esos 3.000 años antes de Cristo es una época, pero quizás hubieran muchas más épocas que la ciencia desconoce. Las pruebas de la meteorosis que se hace sobre la Esfinge, también es que hay una fecha que son aproximadamente el 10.000 antes de Cristo, en el que coinciden muchos de esos acontecimientos. La pirámide de Yonaguni, que está sumergida en las costas de Japón, que un buceador un poquito experto, sin siquiera botellas de oxígeno, puede bajar y comprobarla, unas grandes losas de granito apiladas en forma de una pirámide escalonada. Nadie se pone a construir
pirámides en el fondo del mar, digo yo. Entonces, se estudia cuándo fue exactamente la glaciación, la subida de las aguas, y se data también, entre el 8 y 10.000. Las pruebas de meteorosis que se hace sobre la esfinge del Valle de Giza en en Egipto, también nos dan una fecha aproximada. Es decir, aquí hay que admitir los hallazgos de Cabo Verde o de Milwaukee, en el que hay como un círculo ritual, flechas de sílex, y que en medio se han encontrado los restos de lo que era una hoguera. Es decir, aquello sería un fuego ritual, sería un fuego para consumir, pero bueno, las flechas de sílex y todo, y están hablando de un periodo que no tiene nada que ver con Clovis ni con la población de lo que fue el continente americano. Es decir, aquí no queda más remedio que admitir que han habido otras civilizaciones, tienen otro tipo de conocimiento. Los tambos es Ollantaytambo, ¿no? En Perú, en aquellos bloques ciclópeos colocados unos encima de otros sin nada de argamasa, que resiste una zona de seísmos tan fuerte como es el Perú, y llega la onda sísmica y choca contra aquellos bloques, y el bloque apenas hace una ligera vibración y luego se asienta en el mismo lugar. Pero yo de ahí lo que entresaco es una enseñanza a nivel personal. O nosotros nos adaptamos a que hay un cambio de paradigma en la época actual, o nos va a pasar como las construcciones mal hechas, que cuanto más rígidas, choca la onda sísmica contra ellas y las tumba. O somos flexibles y nos adaptamos, o caeremos, ¿no? Entonces, realmente es así. El conocimiento que nosotros tenemos actualmente, que pensamos que es el correcto, la misma arqueología lo está tumbando, porque, por ejemplo, en Perú, hoy, hace escasamente unos 30 años, se descubrió 50 años, pero que ahora se ha empezado a trabajar, es la famosa civilización de Caral, que está a unos 60 kilómetros de Lima. Y esta civilización ahora mismo está cambiando el paradigma, porque es la más antigua a nivel de datación, en teoría dentro de la arqueología que se conoce, y tiene 3.000 años y aún están trabajando a fondo porque están descubriendo los diferentes centros y digamos de esta civilización y sus pirámides y todas sus construcciones. Y lo más curioso es lo siguiente, que esta civilización fue regida por mujeres. Es una civilización femenina. Y lo más curioso, de ahí podríamos aprender toda la humanidad y mucha falta nos haría falta. Yo creo que toda la ONU tendría que pasar por ese centro de Caral donde se dice que fue dominado, que fue regido por mujeres, y esta civilización nunca hizo la guerra. No tenían murallas, no tenían armas, no tenían defensas, y que esta civilización femenina se dedicó a enseñar a la siguiente generación, digamos que es a través de la cual hasta ahora partía el conocimiento de la arqueología en Perú. Entonces, ¿cómo puede ser que hubo encarnado hace 3.000 años una civilización que nunca hizo la guerra? Mira, con permiso, el mundo de la ONU, tendríamos que coger a todos los de Israel, a los de Palestina, a los ucranianos, a los rusos, a todos los que les gusta la guerra, decir, señores, la vida en paz es posible. Abrir un portal dimensional y espacial y llevar el mundo. Mira, no quiero darme publicidad porque además el libro está desclasificado y no creo que lo encuentren. Yo escribí este libro, Misterio, que muestro la cámara, Misterio del Mundo Antiguo. Lo editó Océano en el año 2000 y poco, me lo editó. En la página 198 hablo de Caral, justamente. Incluso en su momento recibí una invitación del cónsul aquí en Madrid
porque yo estaba haciendo un capítulo, había una persona, un amigo, un conocido que tenía relaciones con el Perú, me acuerdo que estaba de presidente Alan García, el señor Alan García, y luego después Perú entró en otra época de aquellas de movimientos políticos que no aconsejó la ida. Yo le dediqué como pirámide escalonada a Caral. Estudié Caral y Sechín. Y el modelo que cogí de pirámide escalonada fue aquella. ¿Y por qué me metí con Caral? Porque encontré un paralelismo importantísimo entre todo lo que había sido la civilización guanche, las momificaciones, las pintaderas, la pirámide de Guimar escalonada también, y la corriente migratoria que había llevado a tantos canarios, aunque fueran mucho más tarde en el tiempo, a aquellas latitudes. Y sí apostamos porque en aquella época los continentes no estaban así separados, o admitimos otra teoría, que quizás el desplazamiento no fuera por mar, que fuera por aire. Y ahí abrimos otro interrogante, pero bueno, por no hacerlo demasiado especulativo. Pero bueno, yo creo que mientras se necesitan mentalidades abiertas. Lo que comenta Jaume en relación con la mujer es fenomenal. Hubo también una reina egipcia que amplió muchísimo su reinado, que fue Hatshepsut, y en su mandato no hubo guerras tampoco. Sí. Tampoco. O sea que realmente no hemos salido ganando mucho con los cambios a veces, la humanidad. Bartolomé y Jaume, yo ya veis, estoy aquí con la boca abierta todo el rato porque me encanta escucharos. Decidnos lugares que se puedan acceder en España, porque no habéis hablado del sur. Málaga, Antequera, Huelva, que eso es maravilloso también. Hay unos túmulos increíbles, muchas historias. Tartesos. Los tartesos. Pero es que eso ya merecería un capítulo aparte, Ana. Otro capítulo. Otro capítulo, sí. No, y en el sur de la península ibérica el legado es importante. El tema, por ejemplo, mismo que tenemos en Antequera es excepcional. La búsqueda de esa mítica civilización de tartesos es también vital. Y sobre todo los vestigios megalíticos que hay a partir del Tajo y que llegan hasta, siguiendo la costa, hasta Andalucía y Huelva. Huelva de por sí ya es un punto especial. Y también, tal como tú decías, Ana María, también hay que tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo sobre lo que diríamos el enigma de Tartesos, que creo que también Bartolomé lo ha trabajado bastante. Sí, es apasionante. Pero perdóname, no quisiera dejar que se me quedara en el... Hay un lugar a visitar, porque últimamente hemos hecho un recorrido familiar por la zona, ¿no? Por allí, por el Pla del Stein. Entonces hay el Parque Neolítico de la Draga, que está muy cerca de Bañolas. Seriñá, creo que ahora hablo de memoria. Y Besalú. En toda esa zona hay también dólmenes, menires. El de Seriñá está muy bien, y el Parque Neolítico de la Draga es para ir acompañado ya de los pequeños, de introducirlos en esa concepción del tiempo y de cómo la humanidad ha progresado, avanza, ¿no? Apoyándose unos con los otros. No es a base de guerras. El mejor ejemplo que se le puede dar es que formamos todos un eslabón de una gran cadena, y nosotros en esta época somos un eslabón anterior de otro que vendrá y otro que vendrá. Es quizás la cátena áurea de que hablaba Zeus, ¿no? Échale a los hombres una cadena de oro, pobrecitos, para que se salven. Hay que salvar del ahogado el sombrero, por lo menos. Sí. De este sur, tenemos que decir, en Portugal, los conjuntos megalíticos que se han encontrado desde el Tajo, desde Lisboa hasta la desembocadura del Guadalquivir, en el Estado español, realmente también son muy importantes todos estos vestigios megalíticos. Y que esto entroncaría con la búsqueda del mito de Tartesos, ¿no? Sí. Tartesos, si algún día se logra descifrar realmente lo que esconde, puede ser una de las grandes sorpresas arqueológicas y megalíticas.
¿Dónde estaba Bartolomé también este conjunto que le dicen el Stonehenge español, que es el Soto? Soto se llama o algo así, en la provincia de Huelva. De Huelva, Que Soto. está enterrado. Está enterrado, sí. O el Coto de, no sé, o el Soto, Sí, no recuerdo ahora Coto el de nombre. Soto o algo Sí, así parecido. sí. En Huelva hay muchísimo. Sí, Huelva Por- es una sorpresa, a nivel sí. arqueológico y megalítico, es Sí. realmente, y Bueno, y como, siempre habitado desde los pueblos más antiguos. sí, 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 sí. Los tartesos son una gran civilización. Bueno, Total, que tenemos estaba, Tartesos, a ver, yo siempre me he planteado esto. Cuando llegaron los fenicios, que sería en torno al 800, 900 sí. antes de Cristo, ¿no será que ellos, a través de los vestigios arqueológicos que encontraron en el sur de la península ibérica, detectaron que allí hubo una antiquísima civilización de un Pues, gran esplendor? pues yo creo que Y eso que sería una entonces, y a hipótesis. partir de ahí surge ese mito de Tartesos, como si hubiese una civilización realmente imponente, y que se encontraron ya con el declive o ya desaparecido, los últimos vestigios, y que de allí, digamos, ellos dijesen que había habido una civilización brillante y que tomó ese nombre Bueno, de ya sabes, Jaume, que en tiempos de Platón, tras las columnas de Hércules, sí, es decir, lo que serían las Islas Canarias, la Atlántida. la Atlántida, y allí se encontraba, bueno, el paraíso, se encontraba además el paraíso, porque el paraíso no estaba en los cielos, el paraíso hasta la época de San Agustín se ubicaba en las islas afortunadas, las islas bienaventuradas, y claro, los restos de las Azores, y ahí encontramos muchísimas similitudes, que cómo puede ser que en Canarias, por ejemplo, los guanches que fueran rubios de ojos azules y las capas tectónicas de las Canarias y del África son exactamente iguales. ¿Cómo podía ser que vivieran en una isla y no navegaran, no pescaban, cogían los mariscos que les llegaban a la playa, les tenían miedo al mar? Hay otra civilización Claro. muy allá en el tiempo que son la Lemuria, en el cual los lemures también y Pascua, al y mar, la en la isla de isla de Pascua, Pascua, en la isla que de les, Pascua. que les tenían miedo al mar. Le tenían miedo al mar. Entonces, fíjate tú cómo, total, si antes decíamos que 6.000 o 10.000 años es nada, pues esos miles de kilómetros, Madre pues mía, vamos madre a considerar que tampoco. Una pregunta para acabar ya, porque yo voy a la magia. Esos lugares donde están los menires, esos lugares donde están los cromlech, todo esto, todavía, como tú has dicho, Bartolomé, hay esas energías entre medio de las pirámides, todavía está esa energía ahí. ¿Eso se puede utilizar para crecer como ser humano? Naturalmente que se puede utilizar. Yo he visto algunos casos difíciles de explicar, pero bueno, es aquello que una persona se pone en contacto con la piedra sin buscar nada, sencillamente apoyada las palmas de la mano sobre el menhir, sobre la parte plana, sin hacer ningún tipo de presión, con una serie de molestias que tenían y cuando muestra las manos azules. Wow, wow. ¿Será que lo de la sangre azul de los reyes nos viene de alguna parte que tenemos ahí latente, pero no está activa? ¿Entra activa con determinado tipo de vibración? Yo no quiero hablar de curaciones milagrosas. Bueno, podríamos hablar de levitaciones, porque Ávaris de Ponto, Pitágoras, está recogido, lo recoge Couliano, que es un historiador de las religiones, un discípulo de Mircea Eliade, y habla de Ávaris de Ponto y habla de tantos y tantos que no solamente levitaban, sino que aparecían simultáneamente en ciudades distintas, La poseían el don de la bilocación. ubicuidad. Eso que vamos a ver nosotros, Dios, confío que sea así, que veremos cómo la física cuántica nos lo va a poner, la tecnología aplicada a esos descubrimientos nos lo va a poner al alcance, lo que es la teletransportación. Wow. Todos esos fenómenos que hoy se consideran mágicos, ahora lo encontrarán, en realidad, muchas veces se denomina mágico porque no conocemos otra palabra, ¿no? No hay, el mundo científico carece de herramientas para rotularlo y entonces ya sabemos, donde no llega la física, pues la metafísica. La metafísica, por cierto.
Bartolomé, ¿nos hablas un día de la metafísica? Sí, de eso hay que hablar. No sé. Yo estoy dispuesto a colaborar con lo que tú me pidas. Y Pues me si encanta. encuentro aquí con la presencia de Jaume, mejor todavía. Es un placer. Es un Ay, placer. no. Pues nada, ya hemos llegado a la hora, ya la pasamos, ya hemos pasado la horita. Ha sido un placer estar con vosotros. No sé Igualmente. si Muy bien. Jaume y tú, Bartolomé, hacéis viajes para enseñar estos lugares. Sí, Bueno, hemos hecho sí, y queremos programar otra vez, pero bueno, a ver si lo conseguimos después después del de COVID. la pandemia, ¿no? Sí, yo cada año procuro ir a San Michel, aunque sea grupos reducidos. Desde el año 92, cada año, como mínimo una vez, voy a San Michel. Aquello es ya por otros motivos, por eso que hablamos de lo metafísico, porque se Eso. produce a nivel personal en un determinado momento una apertura de conciencia, la caída de los velos. Entonces me permite experimentar, no teorizar en experiencia personal la vivencia de otros mundos, otras dimensiones, Wow. y bueno, eso ya hace un tiempo. Por lo tanto, ese es un lugar sagrado. Mont Sí. Saint-Michel, Broselandia, Karnak, todos estos lugares, Serós, estos lugares, Lagajar, New Grange, todos estos son lugares, hay que ir allí pues dispuesto a, yo digo, más que a recibir, también a dar, ¿no? Vengo a ponerme en paz con este lugar, que quizás ya en otro tiempo ya lo he habitado, Eso. y a ver qué puedo aportar y qué puedo Sanar recibir. memorias. Sí. Muy Y no bien. habéis hablado de Chartres, porque nunca lo digo, lo pronuncio bien, Chartres, que si me oye en francés, De la es catedral de otro Chartres. lugar Sí, maravilloso donde Ahí hay muchas que veces. hablar de la alquimia, la orden del temple. sí. Y hay que hablar Bueno, de... en realidad también es un punto megalítico porque de Exacto, allí surge exacto. el punto vital megalítico que es el de Pozo de la los Fuertes. El Pozo de los Fuertes que exactamente. es el Pozo de los Druidas. Y Y había una imagen de una virgen que era Virgo Pariture. ¿Cómo puede ser virgen y va a parir? Una virgen embarazada. Con lo cual, qué es lo que antes decía, hijitos míos en la luz, va a dar a la luz? El Claro, que tenga oídos que oiga. Y el que eso. tenga, Wow, estaría muchísimas horas y sé que no podemos estarlo por vosotros, por nosotros y por ellos. Gracias por haberme acompañado en este día de hoy. Muchas Espero, Bartolomé, que vuelvas. Jaume, yo sé que tú volverás. Siempre me acompaña y me ayuda en entrevistas. Y un sí, placer seguimos. conocerte. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Paz y bien para todos, Jaume. Un Muy bien. abrazo. Igualmente, Bartolomé y Ana María. Un Hasta abrazo. pronto. Y hasta Hasta muy luego. pronto. Hoy en el programa de Encuentros Mágicos no hacemos oráculo, pero en Más allá de las ondas sí. Hasta el lunes en Más allá de las ondas.